Que Dios te bendiga muchísimo. Hola, aquí vengo con una nueva prédica de parte del Señor. Ya sabéis que el Señor siempre tiene una palabra nueva para nosotros. Y la Biblia es nuestro ayo. Es el manual de instrucciones para la vida humana, la vida del creyente, amén, los que hemos creído en Él. Así que, pues eso, vengo con una pequeña prédica, decirte que el Señor no me la dio a mí, sino se la dio a Concepción Abomo. Concepción Abomo es una hermana que ora con nosotros en línea y es una hermana en Cristo, la conocen más como Nana, ¿vale? Pues que sepáis que el Señor puede usar cualquier instrumento para compartir su mensaje, para dar su mensaje a las naciones, porque dice que vayamos predicando hasta los confines de la tierra. Así que, pues eso, que sepas que no seamos negligentes y que Dios nos puede hablar por cualquier medio. Da igual la experiencia que llevas en el Evangelio, da igual lo que tú has vivido. No, yo llevo 30, 40 años en el Evangelio, a mí ya nadie me puede decir nada. Eso es mentira, porque Dios dice que hasta las piedras pueden glorificarle, o sea, pueden dar el mensaje de Dios. Así que, pues eso, decirte que si no me conoces, también me llamo Fausta Viván Osa. Yo soy la portadora de esta prédica hoy, pero decirte que el instrumento que me usa es el Señor, y el Señor se lo dio a su sierva Concepción Abomo. Así que aunque me veas a mí, el mensaje fue dado a otra persona. Yo trabajo aquí en la iglesia La Colombe de Wiesbaden, soy predicadora, y aquí pues compartimos la palabra en alemán, en inglés, en francés, en Dingala también, amén. Así que esta página la tenemos en especial para las prédicas en español, para, pues eso, para que los de habla hispana también puedan entender el mensaje que predicamos en la iglesia. Así que si un día vienes aquí, pues estamos felices de recibirte. Recuerda, Iglesia La Colombe de Wiesbaden, Alemania. Bueno, vamos allá. El Señor nos está hablando de litigio delante de los incrédulos. Litigio delante de los incrédulos. He ido a mirar lo que es litigio. Mira, dice: se refiere a un enfrentamiento entre partes enmarcado en un proceso. También existencia de una disputa legal entre dos partes. Pleitos, alteraciones, disputa y contienda. Esto es lo que llaman litigio. Y el Señor nos dice hoy litigio delante de los incrédulos. Amén. Así que vamos allá, vamos a leer el libro de Primera de Corintios 6, desde el 1 al 8. Dice así: litigios delante de los incrédulos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pregunta. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? O sea, como dando a entender que los ángeles son muy grandes. O sea, nos va a tocar un juicio verdadero si no somos capaces de juzgar algo, cosas pequeñas que pasan en la iglesia. Luego, dice así: ¿cuánto más las cosas de esta vida? Luego dice en el 4, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida. Luego pregunta otra vez, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Pregunta, si ponemos para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Dice así luego, para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitan en juicio, y esto delante de los incrédulos, pregunta el apóstol Pablo aquí. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Pregunta. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Vuelve a preguntar. Pero vosotros cometéis el agravio
y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, todas esas cosas las hacemos a los hermanos. Vamos a ir un poquito a la explicación de qué nos quiere decir el Señor con esto. Como os he dicho, hemos leído el del 1 al 8. Te recomiendo que lo leas otra vez en casa. Dice, delante de los injustos, es la explicación es, cuando ocurren disputas insignificantes, eso estaba en el versículo 2, entre creyentes, deben resolverse dentro de la iglesia y no en los tribunales de justicia. La iglesia debe juzgar el caso, dictar sentencia y disciplinar si es necesario. Luego os voy a leer Mateo desde el 18 vamos a leer desde el 15 hasta el 17. Dice así. Eso no quiere decir, el Señor nos lo ha repartido en 3 puntos. Ese estudio es un poco largo, así que lo voy a ir haciendo por partes. En el punto 1 dice, en el punto 1 dice, eso no quiere decir que no se le permita a un creyente acudir a los tribunales en casos serios con incrédulos. O sea, esto no significa que te pisoteen, que hagan contigo lo que quieran y no vayas a los tribunales. Dios no nos quiere decir esto, ¿vale? Pablo mismo apeló al sistema judicial más de una vez. Puedes verlo en el libro de Hechos 16 del 37 al 39, Hechos 25 del 10 al 12. Y el punto 2, tampoco quiere decir que la iglesia deba dejar a sus miembros que maltraten a los inocentes. Ejemplo, las viudas, los niños y los débiles. Y que abusen de ellos. Sí, esto no quiere decir que podemos hacer lo que queramos a los inocentes. El Señor no nos permite esto. No nos permite esto. Dice más bien, Pablo está hablando de los casos en los que no se pueden distinguir con claridad entre la verdad y el error. No deben tomarse las acciones pecaminosas evidentes, o sea, algo que es evidente, que lo estamos viendo, que el hermano lo está haciendo mal y nosotros estamos ahí, venga, camuflándolo. Esto no vale, sino que han de tratarse de acuerdo con las instrucciones de Cristo en Mateo 18, del 15 al 17. Te lo voy a leer. Mateo 18 del 15 al 17 dice así. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. O sea, cuando el hermano te hace algo mal, ve y háblale. Habla con él, diles, hermano, mira, esto que me has hecho está mal, no me has sentado bien, me has ofendido. A solas, primero a solas. Luego dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Por qué? Porque igual es un malentendido, igual tenía un mal día, igual no os habéis entendido. Puede ser por muchas cosas, o el diablo ha querido manipular la situación para que haya pleitos en la iglesia. Luego en el 16 dice, mas si no te oyere, escucha, si hablas con él a solas y él sigue en sus 13 y no te oye, dice la palabra, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué significa? Coge a un par de hermanos, puede decir, con uno que tengas confianza o 2 que tú tengas confianza, que sepas que son gente mayor, gente de responsabilidad en la iglesia. Diles, el hermano me hizo esto, yo le hablé a solas, pero él no me escuchó. Por eso os quiero llevar de testigos para que yo se lo diga y para que lo arreglemos. ¿Vale? Dice, en el 17 dice, si no los oyere a ellos, o sea, si los hermanos le dicen, mira, el hermano se siente ofendido por tal cosa y él sigue en sus 13, dice aquí la palabra, dilo a la iglesia. O sea, ya en este caso, dilo a la iglesia. Di a la iglesia lo que ha hecho el hermano, porque ya tienes 2 testigos que tú intentaste arreglar a solas con él, pero no te entendió. Intentaste arreglar con otros testigos, gente de confianza, que lleva tiempo en el evangelio, tampoco te entendió. Entonces, dilo a la iglesia.
Y luego dice, si no oyere a la iglesia, o sea, si la iglesia también le habla y sigue en sus 13 que no quiere oír, dice la palabra de Dios, tenle por gentil y publicano. O sea, tenle por gentil, por un incrédulo. Una persona pues que no quiere atender, tenle por incrédulo, por gentil. Dice en el 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Esto es lo que, bueno, esta era más hasta el 17, o sea que cuando pasa así, tenle por un incrédulo, tenle por un gentil. Simplemente déjalo pasar, déjalo pasar. Luego en el punto 3, que es el último punto, dice, en el punto 3, además, en caso donde un llamado, o sea, hermano, se ha divorciado. Este es otro caso muy importante que el Señor también nos está enseñando aquí, que lo que hemos leído no significa esto, ¿vale? No quiere decir que además, en casos donde un llamado, sea hermano, se ha divorciado o ha abandonado a su familia y se niega a pagar, o sea, apoyar económicamente a su esposa e hijos con una pensión, la madre con los debidos motivos y que se interesa por sus hijos puede recurrir a los tribunales. Fíjate que aquí el Señor nos dice que podemos recurrir a los tribunales. ¿Por qué? Porque si tienes un supuesto hermano que es irresponsable, ha abandonado a su familia, ha abandonado a los hijos, o sea, a su esposa, y no quiere tampoco ayudar económicamente para el crecimiento de los niños, el Señor nos dice aquí que podemos acudir a los tribunales. Dice, no es que Pablo sostenga que a los que quebrantan la ley se les deba permitir que hagan, o sea, que hagan lo que quieran. Que traten mal a los demás, que amenacen a el bienestar de los demás. O sea, en el verso 8 que hemos leído en 1 Corintios 6, porque en el versículo 8 indica que se refiere a disputas menores, ¿vale? Disputas menores donde el error pudiera aceptarse y tolerarse, ¿vale? Hasta aquí el estudio. O sea, aquí no quieren decir las cosas que os he leído. No quiere decir que si tienes problema con los incrédulos, no vayas a los juzgados, lo lleves a la iglesia. Ora, amén, ora y el Señor te va a dar dirección. Pero muchas veces es muy triste cuando vemos, ejemplo, en las redes sociales, que están los hermanos combatiendo entre ellos. O sea, lo escriben en el Facebook, en el Instagram, y lo escribe todo ahí lo que le hizo el hermano. O sea, mirar el ejemplo que tiene la iglesia. Tenemos muy mala fama. ¿Por qué? Porque por desgracia nuestro Dios ha sido presentado por gente que no hemos estado al 100% y hemos cometido errores y hemos hecho cosas que no están bien. Y esto, de alguna forma, los incrédulos lo que hacen es hablar mal de Dios, hablar mal de la iglesia. Y la iglesia es santa, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero nosotros que somos los miembros de este cuerpo, somos los que metemos la pata hasta las cejas y la gente, el incrédulo, acaba hablando mal de nuestro Dios. Entonces, hermano, hermana, lo que Dios nos quiere decir hoy con este primer día es que no arreglemos las cosas, nuestros pleitos de la iglesia, no lo vayamos a arreglar delante de los incrédulos. Porque con la fama que ya tenemos, imagina cuánto estamos trayendo confusión a las personas. ¿Por qué? Porque si la iglesia es como ha dicho el apóstol Pablo, ya es vergüenza para nosotros que estemos en pleitos. Pues más que estemos ahí publicándolo en las redes sociales, es que el hermano tal es tal, es que el hermano tal ha hecho tal, pues tenemos que dejar esa actitud. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo a la creación de Dios. Tenemos que llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Esta es nuestra misión y es lo que Dios nos manda. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo nos ponemos a discutir en las redes sociales?
a escribir todo lo que yo pienso. Entonces esto trae más confusión a las almas. Eso trae más confusión. Entonces si tienes problema, ve y habla con el hermano. Si el hermano no te escucha, dice la palabra que lleva 2 testigos. Si no oye esos 2 testigos, cuéntalo a la iglesia. Si no oye tampoco a la iglesia, dice que le tomes como mundano, como una persona pues que no ama a Cristo, no se ha convertido todavía. Entonces este es el mensaje que el Señor, esa es la exhortación que el Señor le dio a la hermana Concepción para compartirlo con la iglesia, que somos nosotros el cuerpo de Cristo. Y este mensaje es para los creyentes, los que creemos, los que decimos que somos seguidores de Cristo. Si somos seguidores de Cristo, tenemos que seguir esta prédica, tenemos que ponerla en práctica porque si no confundimos más. El mundo ya está bastante confundido, para que nos vean también a nosotros ahí. Venga, que uno que discute de la Biblia, otro que cree que sabe más y así sucesivamente, y el mundo yendo a la perdición y el diablo tomando terreno. Que el Señor te bendiga muchísimo y espero que esto, pues eso, nos ayude a cambiar nuestra actitud, porque necesitamos ser de bendición. Amén. Un abrazo grande, que Dios te bendiga mucho y nos vemos pues en el siguiente vídeo, porque esta enseñanza sigue y Dios quiere pues eso, que aprendamos a vivir según la voluntad de Dios. Así que un abrazo grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.